Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que creamos desde el Consejo Profesional para acercarnos a todos nuestros colegas, presentarles las novedades o también temas que resultan de interés para el ejercicio de la profesión. En este caso les voy a hablar de las modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias en lo que tiene que ver con personas jurídicas o ganancias sociedades, como la conocemos habitualmente. Si bien la norma aún no fue publicada en el boletín oficial, ya tiene número, es la Ley 27630 y trae algunos cambios que me gustaría comentarles en este breve video. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con los temas a desarrollar. El primer punto o novedad es que a partir de esta modificación, el artículo 73, que es el que rige para los sujetos empresa, va a ser de aplicación una escala progresiva, una escala que va a aplicar una alícuota mayor en razón de la ganancia neta imponible acumulada que tenga ese sujeto. Ese es un cambio importante porque hasta ahora teníamos una alícuota que históricamente fue del 35% y después en el año 2018 se pretendió una modificación que lo que planteaba era una rebaja progresiva que fue al 30 y que a partir del 1 de enero de 2021 debería ser de el 25%. Eso con una contrapartida que iba a ser la retención en cabeza del perceptor de las utilidades de originalmente el 7% y luego el 13%, de alguna forma para complementar la parte que dejaba de tributar el sujeto empresa iba a pasar a quedar en cabeza del perceptor de la renta. Esos cambios que terminaban de estar operativos a partir del año 2021 fueron suspendidos a través de la Ley de Solidaridad y a partir de este nuevo cambio se modifica completamente el esquema, aplicándose entonces ahora una nueva escala que va a ser en razón de los ingresos. Fíjense que parte de 0 a 5 millones, en los que superen los 5 millones y hasta 50, y después de 50 millones en adelante. Se respeta la alícuota del 25%, pero solo para aquellos entes que tengan utilidades menores. Digamos que las grandes empresas van a retomar la alícuota del 35% que tenían hasta antes de la reforma que entró en vigencia a partir del año 2018. Bueno, esta escala progresiva también va a resultar de aplicación para los establecimientos permanentes y aquellos que están contemplados en el inciso B del artículo 73 y refieren justamente a aquellos establecimientos que pertenecen a sujetos que están en el exterior. En este caso también tenemos una modificación en cuanto a la tasa adicional para el momento de la remesa de las utilidades, porque en el esquema que surge del texto actual de la norma, aplicaría una alícuota del 13% a partir de este periodo y a partir de la modificación va a ser del 7%, ¿sí? Entonces, esto es como que volvemos hacia atrás en esos cambios que en principio empezaban a regir a partir de este año. Además, trae la norma un mecanismo de actualización. Esto es importante porque nosotros tenemos muchos importes dentro del texto, no solo de la Ley de Impuesto a las Ganancias, sino en general de muchas de las normas, que fijan o establecen un monto fijo que no está actualizado de acuerdo al efecto de la inflación y entonces, terminan siendo irrisorios. En este caso, lo que se prevé es que la escala del artículo 73 se va a ajustar todos los años considerando la variación del índice de precios al consumidor. Por este año va a quedar tal cual surge del texto legal y la actualización comenzará a partir del 1 de enero del año 2022. Se va a tomar como mes de base octubre del año anterior al que se practique el ajuste. Esto me recuerda al criterio que se aplica para ajustar las deducciones personales, también el impuesto a las ganancias, pero respecto de personas humanas, donde el índice no es un índice de precios, pero sí es el índice RIPTE y se toma como base el periodo de octubre.
Así que bueno, o sea, hago como un paralelismo para que vean que lo positivo, más allá de que termine o no de acompañar o reflejar el verdadero efecto del incremento del poder adquisitivo, no deja de ser positivo el hecho de que ya establezca un mecanismo de actualización automático. Los importes actualizados van a ser de aplicación para los ejercicios que se inicien con posterioridad a la misma, ¿sí? O sea, a la actualización. Entonces, la escala, la novedad importante para tener en cuenta en este punto es entonces que se aplica una escala progresiva y sus montos van a ser actualizados anualmente por el índice de precios. Continuamos. Otro concepto importante que se recepta en esta ley, yo digo, bueno, que se admite un poco la diversidad y tiene que ver con una modificación en el monto que se permite deducir en concepto de honorarios de directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia y socios administradores. Sabemos que actualmente la ley prevé una deducción que puede admitirse en dos sentidos. Por un lado tenemos una suma fija de 12.500 pesos, justamente lo que mencionaba hace un rato, que o sea hay montos en la ley que requieren actualización porque terminan siendo irrisorios. Uno de ellos es este, 12.500 pesos en concepto de honorarios, está muy desactualizado, entonces la mayoría de los entes optan por aplicar el otro criterio que es el 25% de la utilidad contable. Entonces, ¿a qué refiere este cambio? Dice que en el caso de que se opte por la deducción del importe fijo, va a tener un incremento del 40% cuando se trate de honorarios atribuibles a mujeres, si obviamente mujeres que desarrollen las funciones de director, síndico, miembro del Consejo de Vigilancia, o sea, que estén cumpliendo con esta tarea. Y en el caso de que sean travestis, transexuales y transgénero, se va a incrementar al 60%. Importante a tener en cuenta, dice que hayan o no rectificado los datos registrales. Esto seguramente va a ser objeto de reglamentación. En principio dice que no hace falta el cambio de identidad a efectos de que se pueda hacer uso de este beneficio. Seguramente la reglamentación va a prever cuál va a ser el mecanismo a aplicar en estos casos. Lo positivo de este punto es que se admita la diversidad, que se admita la integración, la inclusión. Lo negativo es que refiere al monto fijo y que ese monto es irrisorio. Sería muy bueno que para que esta norma cumpla con la finalidad que seguramente tuvo el legislador cuando consideró este criterio, que se incremente el monto para que sea un monto interesante de forma tal de que tiente a los empresarios para que quieran hacer uso de este beneficio. Entonces, sería positivo el incremento del monto de 12.500 pesos. Después, bueno, aclara que esta disposición o esta posibilidad de deducir, cuando se trate de órganos que tienen un cupo o un límite mínimo de integrantes, va a aplicar en el caso de que haya un integrante que represente un exceso en ese cupo. Sí, o sea, obviamente que estas disposiciones, como les decía antes, van a ser seguramente objeto de reglamentación. Habrá que esperar a ese momento, pero como novedad entonces tenemos un nuevo criterio en cuanto a lo que es la deducción de honorarios para directores y administradores de sociedades. Seguimos entonces, volvemos a lo que es la retención por dividendos y utilidades. Lo mencioné cuando hablaba de los establecimientos estables y sucede lo mismo para el caso de personas humanas y sucesiones indivisas. Les contaba antes, como consecuencia de esa disminución progresiva que se había planteado para la alícuota de las sociedades, se establecía una contrapartida que iba a ir en cabeza de los perceptores, en este caso personas humanas y sucesiones indivisas que recibieran esos dividendos o utilidades. Estaba planteado un esquema que acompañaba la alícuota del 30% con una retención del 7% y en el momento de que esa alícuota pasara al 25% iba a cambiar al 13%. Eso era de aplicación para el año 2021, finalmente se dejó sin efecto y a partir de la vigencia de esta norma, entonces se retoma el criterio de la retención del 7%. Punto importante a tener en cuenta en este aspecto. No hace aclaración en cuanto a qué sucede cuando
hay un cambio de alícuota, porque ahora tenemos una escala que va del 25, 30 o 35. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una persona humana que es beneficiario de utilidades respecto de un ente que está grabado al 35%? No dice que se incremente este monto de retención. Si el monto se mantiene fijo, en el caso del 35, bueno, no sería el punto más relevante, pero sí de repente en el del 25, porque si vemos el criterio de la norma anterior, entonces decimos, bueno, estaría faltando ese complemento que originalmente iba a ser del 13 y ahora es el 7. Pero bueno, por ahora no tenemos precisiones al respecto. Lo que surge del texto legal es que todos los perceptores van a aplicar una retención o van a sufrir una retención del 7% respecto de las utilidades y dividendos que vayan a percibir, con prescindencia de cuál sea la alícuota a la que esté grabado el ente por el cual están recibiendo esas utilidades. Luego vamos a algunos conceptos que forman parte del cuerpo de esta modificación y tienen que ver con algunos conceptos que surgen de la ley y que están vinculados a la alícuota. El primero de ellos son las jurisdicciones de baja o nula tributación. En este caso refiere a aquellos países, regímenes tributarios, jurisdicciones que van a estar dentro de ese concepto. ¿Y cuáles van a ser? Bueno, de acuerdo a la definición del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, van a ser aquellos cuya alícuota que grave la renta empresaria sea inferior al 60%. Bueno, originalmente esto decía de la alícuota fijada en el artículo 73. ¿Qué alícuota teníamos? Bueno, teníamos el 30 y teníamos el 25. ¿Qué sucede ahora? Tenemos una escala. Entonces, se modifica y dice, la definición refiere a la alícuota mínima contemplada en la escala. Para el periodo 2021 la alícuota mínima es el 25%, ¿sí? Entonces tenemos esa alícuota que es la que va a definir entonces quiénes van a ser los países que queden definidos bajo este concepto. Entiendo que acá se achica un poco la brecha porque teníamos una referencia del 30, ahora es el 25, entonces va a ser va a abarcar algunos otros porque en términos porcentuales el 60% del 30 es notoria un poquito menos que el 60% del 25. Después el otro concepto que también refiere a alícuota es la determinación de la ganancia neta de fuente extranjera y antes, bueno, hablaba de la alícuota, ahora dice a la nueva escala. O sea que aquellos entes que tengan rentas de fuente extranjera las van a tener que gravar aplicando la misma escala que se aplica para lo que es rentas de fuente argentina. Respecto de los juegos de azar, no hay cambios, ¿sí? Aclara el texto que no se modifica la alícuota del 41,5 respecto de las rentas de juegos de azar provenientes de casinos, de máquinas electrónicas, de plataformas digitales y apuestas automatizadas. Para todo eso no hay cambios, se mantiene esta alícuota que es un poco más alta que la alícuota general que aplica para cualquier otro sujeto o empresa. Bueno, finalmente les cuento que la vigencia va a ser a partir de la publicación del boletín oficial, que todavía no la tenemos, y que va a aplicar para los ejercicios o años fiscales que se inician a partir del 1 de enero de 2021. Seguramente tendremos algunas cuestiones reglamentarias que van a complementar estos conceptos nuevos, pero la idea era, a través de esta colaboración, acercarles un poco cuáles son las novedades y qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta para asesorar a los clientes y para empezar a preparar una nueva planificación en función de estos criterios. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Nos estaremos viendo seguramente. Muchas gracias a todos por su atención.